Imagínate nomás que de pronto te enteras de que, durante casi 2000 años, una de las herramientas de sanación más poderosas que usaba Jesucristo fue deliberadamente ocultada al mundo cristiano. Imagínate que existiera un evangelio, conservado entre las arenas del desierto egipcio, que trae no solo las palabras exactas que Jesús pronunciaba al curar a los enfermos, sino también los métodos precisos que empleaba para hacer esos milagros que le dieron un giro a la historia de la humanidad. ¿Tú te la creerías que un documento así pudiera existir? Y más cabrón aún, ¿te entraría en la cabeza que ese conocimiento sagrado lo quitaron a propósito de los evangelios que hoy conocemos? Lo que estoy a punto de destaparte en este video va a hacer que se cimbre lo que creíamos saber de las enseñanzas de Jesús y sus métodos de sanación. Hablamos del Evangelio copto de Tomás, un texto que se quedó enterrado por siglos y que trae secretos que pueden darle la vuelta a cómo entendemos el poder espiritual de la cura divina. Esto no es un papel viejo más, encontrado por arqueólogos curiosos. No, este es un tesoro espiritual que guarda las palabras literales, las expresiones específicas y los procedimientos exactos que Jesús usaba cuando les ponía las manos encima a los enfermos y los dejaba completamente sanos. Durante décadas, los que le saben a las escrituras antiguas se toparon con fragmentos y referencias que sugerían que había enseñanzas más profundas y específicas sobre cómo curaba Jesús. Pero fue hasta que se descubrieron y tradujeron completos unos textos coptos que se conservaron en unos monasterios bien alejados en Egipto, que empezamos a entender la magnitud de lo que se nos omitió de los evangelios canónicos. Lo que descubrimos no son solo historias de milagros, sino instrucciones detalladas, palabras específicas en arameo y procedimientos que Jesús les enseñaba a sus discípulos más cercanos para que pudieran seguir con su obra de sanación, incluso después de que Él ya no estuviera. Ahora, te estarás preguntando por qué esta información tan crucial la mantuvieron lejos del conocimiento popular por tanto tiempo. La respuesta a esa pregunta nos lleva a un viaje fascinante por los primeros siglos del cristianismo, donde nos damos cuenta de que no todo lo que Jesús enseñó fue incluido en los textos que nos llegaron a través de las traducciones oficiales de la Iglesia. Había enseñanzas que consideraban demasiado poderosas, demasiado directas, demasiado específicas para compartirlas con el público en general. Esas enseñanzas se guardaron en comunidades cristianas aisladas, sobre todo en Egipto, donde la tradición copta mantuvo viva una línea de conocimiento que viene directo de los apóstoles originales. El idioma copto, que viene del antiguo egipcio, pero escrito con caracteres griegos adaptados, se convirtió en el vehículo perfecto para preservar esas enseñanzas sagradas. Los coptos, al ser una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo, mantuvieron una conexión directa con las tradiciones apostólicas originales, que muchas veces se perdieron en las traducciones y retraducciones que ocurrieron conforme el cristianismo se extendía por el Imperio Romano. Cuando leemos los textos coptos sobre los métodos curativos de Jesús, no estamos leyendo una traducción de una traducción de una traducción, no. Estamos leyendo palabras que fueron cuidadosamente conservadas en su forma más pura, manteniendo no solo el significado, sino también la fuerza espiritual original. Si tienes sed de conocimiento verdadero sobre las enseñanzas originales de Jesús, si quieres entender cómo los primeros cristianos practicaban de verdad la fe que transformó el mundo antiguo, entonces te tienes que suscribir a este canal, ya. Activa también las notificaciones, porque lo que compartimos aquí no son solo chismecitos históricos, sino revelaciones que pueden transformar tu entendimiento espiritual para siempre. No te pierdas ningún video de esta serie especial sobre los textos coptos y sus secretos milenarios. Los evangelios coptos nos presentan a Jesús no solo como el Mesías y Salvador, sino como un maestro espiritual que tenía conocimientos específicos y prácticos sobre cómo acceder y canalizar el poder divino para la sanación física, emocional y espiritual. Mientras que los evangelios canónicos a menudo describen los milagros de sanación de forma muy resumida, mencionando solo que Jesús tocó a alguien y la persona se curó, los textos coptos guardan detalles extraordinarios sobre lo que realmente sucedía durante esos momentos sagrados de transformación. Por ejemplo, descubrimos que Jesús usaba palabras específicas en arameo, su lengua natal, combinadas con gestos precisos y una forma particular de imposición de manos que creaba lo que los textos describen como un puente espiritual entre lo divino y lo humano. Estas no eran fórmulas mágicas en el sentido supersticioso de la palabra,
sino técnicas espirituales profundamente arraigadas en la tradición judía de sanación, pero elevadas a un nivel de poder y eficacia que solo Jesús podía alcanzar debido a su naturaleza única como Hijo de Dios. Los textos coptos revelan que Jesús les enseñaba a sus discípulos que la verdadera sanación no era simplemente cuestión de una fe pasiva, sino que requería entender de forma activa cómo el espíritu humano puede alinearse con la voluntad divina para permitir que el poder de Dios fluya a través del sanador hacia el paciente. Había palabras específicas que debían pronunciarse, no como encantamientos, sino como declaraciones de fe, que creaban las condiciones espirituales necesarias para que el milagro se manifestara. También había una secuencia particular de acciones físicas y espirituales que Jesús realizaba, creando un protocolo sagrado que los discípulos fueron instruidos a seguir cuando Él no estuviera físicamente presente. Lo que hace que estas revelaciones sean aún más extraordinarias es que los textos coptos no solo guardan las palabras y métodos de Jesús, sino que también explican la filosofía espiritual detrás de esos métodos. Jesús enseñaba que toda enfermedad tiene un componente espiritual que debe abordarse antes de que la sanación física pueda manifestarse por completo. Él identificaba patrones específicos de desequilibrio espiritual que se manifestaban como diferentes tipos de enfermedades físicas, y tenía métodos correspondientes para restaurar el equilibrio en cada caso. Según estos textos antiguos, Jesús distinguía entre diferentes tipos de sanación basados en el origen espiritual de la condición. Había enfermedades que surgían de lo que él llamaba desalineación con la luz divina, otras que resultaban de heridas en el alma causadas por el pecado propio o ajeno, y otras más que eran simplemente manifestaciones de la condición humana caída, sin culpa específica del individuo. Para cada categoría, Jesús tenía palabras específicas y métodos específicos que atacaban la raíz espiritual del problema antes de que se manifestara como sanación física. Las enseñanzas conservadas en los manuscritos coptos revelan que Jesús tenía un entendimiento extraordinariamente sofisticado sobre la conexión entre palabras sagradas y el poder de sanación. Investigaciones recientes en textos antiguos descubrieron que él utilizaba una combinación específica de términos en arameo, su lengua materna, que creaban lo que los estudiosos describen como resonancia espiritual entre el sanador y el paciente. Estas palabras no solo se pronunciaban, sino que se entonaban en frecuencias específicas que los textos coptos describen como capaces de despertar la chispa divina que existe en cada ser humano. Investigaciones lingüísticas modernas han revelado que muchas de esas palabras arameas tenían múltiples capas de significado, funcionando simultáneamente como declaraciones de fe, invocaciones divinas y comandos espirituales dirigidos a la fuente de la enfermedad. Lo que hace que estos descubrimientos sean aún más fascinantes es que los textos coptos conservan no solo las palabras exactas que Jesús utilizaba, sino también detalles precisos sobre cómo esas palabras debían pronunciarse para lograr el efecto deseado. Había variaciones sutiles en la entonación dependiendo del tipo de enfermedad que se estaba tratando, y Jesús les enseñaba a sus discípulos que el tono de voz, el ritmo del habla e incluso la respiración durante la pronunciación de esas palabras sagradas eran elementos cruciales para que la sanación tuviera éxito. Algunos especialistas que han estudiado estos manuscritos antiguos sugieren que Jesús había desarrollado un sistema completo de sanación que integraba lenguaje sagrado, respiración controlada, gestos específicos y un estado alterado de conciencia que permitía acceso directo al poder divino. Los evangelios coptos también revelan que Jesús hacía una distinción importante entre las curas que estaban destinadas a demostrar su poder divino públicamente y aquellas que se realizaban en privado para el beneficio genuino del individuo que sufría. Para las curas públicas, él utilizaba palabras y métodos que eran visualmente impresionantes y que confirmaban su autoridad espiritual ante las multitudes. Sin embargo, para las curas privadas, especialmente aquellas realizadas para personas que él conocía personalmente, Jesús empleaba técnicas más sutiles y profundas que no solo curaban el cuerpo físico, sino que también transformaban el alma de la persona de forma permanente. Estos textos antiguos conservan relatos detallados de cómo Jesús pasaba horas conversando con ciertos pacientes antes de realizar la sanación, preparando sus mentes y espíritus para recibir la transformación que estaba por venir.
Una de las revelaciones más extraordinarias encontradas en los manuscritos coptos es la descripción de cómo Jesús utilizaba lo que los textos llaman palabras de comando sobre la materia. Según estas fuentes antiguas, Jesús tenía ciertas frases en arameo que él pronunciaba con autoridad absoluta cuando enfrentaba enfermedades particularmente resistentes o de larga duración. Estas palabras no eran peticiones o súplicas dirigidas a Dios, sino declaraciones hechas con la plena autoridad de alguien que compartía la naturaleza divina. Los textos describen cómo la propia realidad física parecía responder al instante a esas palabras, como si las leyes naturales reconocieran la autoridad de quien las pronunciaba y se sometieran voluntariamente a su voluntad. Estudios contemporáneos de estos manuscritos también revelaron que Jesús enseñaba que ciertas palabras tenían un poder especial cuando se pronunciaban en momentos específicos del día o en lugares específicos. Había palabras de sanación que eran más efectivas cuando se pronunciaban al amanecer, otras que funcionaban mejor bajo la luz de la luna llena, y otras más que requerían estar cerca de agua corriente o en terreno elevado. Esta comprensión sofisticada de la relación entre el lenguaje sagrado y los elementos naturales demuestra un conocimiento profundo sobre cómo el mundo espiritual interactúa con el mundo físico, conocimiento que los textos coptos sugieren haber sido revelado directamente por Dios a su Hijo. Los manuscritos conservan también descripciones fascinantes de cómo Jesús se preparaba espiritualmente antes de realizar curas importantes. Había oraciones específicas que él recitaba en soledad, palabras de purificación que pronunciaba para limpiar su propia energía espiritual antes de intentar curar a otros, e incluso ayunos particulares que él realizaba cuando sabía que enfrentaría casos especialmente desafiantes. Estos textos antiguos revelan que Jesús veía la sanación como una responsabilidad sagrada que requería una preparación completa de cuerpo, mente y espíritu, nunca como algo que pudiera hacerse a la ligera o sin la debida reverencia por la magnitud del poder que estaba siendo canalizado. Particularmente intrigante es la descripción encontrada en varios manuscritos coptos sobre cómo Jesús utilizaba palabras diferentes dependiendo de la edad del paciente que estaba siendo curado. Para niños pequeños, él empleaba términos suaves en arameo que los textos describen como palabras de ternura que calman el miedo, mientras que para adultos utilizaba un lenguaje más directo y autoritario que demostraba su dominio sobre las fuerzas que causaban la enfermedad. Para los ancianos, especialmente aquellos que estaban cerca de la muerte, Jesús tenía palabras especiales que no solo curaban el cuerpo cuando era posible, sino que también preparaban el alma para su viaje eterno, trayendo una paz profunda incluso cuando la sanación física completa no era parte del plan divino. Los textos coptos también guardan detalles sobre cómo Jesús lidiaba con enfermedades que tenían su origen en un trauma emocional o espiritual profundo. Para esos casos, él utilizaba lo que los manuscritos llaman palabras de sanación del alma, frases específicas en arameo que se pronunciaban con una compasión extraordinaria y que tenían el poder de curar heridas emocionales que se habían manifestado como enfermedades físicas. Estas curas frecuentemente requerían múltiples sesiones, con Jesús regresando al mismo paciente varias veces, cada vez pronunciando palabras ligeramente diferentes conforme el proceso de sanación espiritual progresaba, y nuevas capas de trauma eran reveladas y sanadas. La revelación más impresionante preservada en los manuscritos coptos implica cómo Jesús entendía que ciertas enfermedades estaban directamente conectadas a bloqueos espirituales causados por rencores no perdonados, resentimientos profundos o culpa acumulada a lo largo de los años. Para estos casos complejos, los textos describen que Jesús empleaba un enfoque completamente diferente, comenzando siempre con palabras de perdón pronunciadas en una secuencia muy específica. Primero, él hablaba palabras que liberaban al paciente de la culpa que cargaba. Luego utilizaba frases que ayudaban a la persona a perdonar a quienes la habían herido. Y finalmente pronunciaba palabras poderosas que rompían las cadenas espirituales que mantenían la enfermedad atrapada al cuerpo físico. Los manuscritos guardan la información fascinante de que Jesús frecuentemente pasaba un tiempo considerable en oración silenciosa, antes incluso de empezar a pronunciar esas palabras de sanación espiritual profunda, pidiendo guía divina sobre cuál secuencia exacta de palabras sería más eficaz para cada situación individual. Los escribas coptos registraron también cómo Jesús les enseñaba a sus discípulos más cercanos sobre el uso de esas palabras sagradas de sanación,
pero siempre con advertencias severas sobre la responsabilidad que acompañaba tal conocimiento. Según estos textos antiguos, Jesús explicaba que las palabras de sanación no eran fórmulas mágicas que funcionaban automáticamente para cualquier persona, sino canales a través de los cuales el poder divino fluía cuando había fe genuina, compasión verdadera y un alineamiento completo con la voluntad de Dios. Él enfatizaba repetidamente que intentar usar esas palabras sin la debida preparación espiritual o con motivaciones egoístas podría no solo fallar en producir sanación, sino incluso causar daño espiritual a aquel que las pronunciara de forma inadecuada. Si te estás preguntando cómo podemos estar seguros de la autenticidad de estos relatos coptos, deja tu opinión en los comentarios sobre qué aspecto de estas enseñanzas de sanación te pica más la curiosidad, porque tu participación ayuda a nuestro canal a entender qué tipo de contenido histórico y espiritual resuena más con nuestra comunidad. La validación de estos manuscritos viene de múltiples fuentes independientes que confirman no solo la antigüedad de los textos, sino también la consistencia interna de sus enseñanzas con otras tradiciones de sanación espiritual conservadas en diferentes culturas alrededor del mundo antiguo. Un descubrimiento particularmente revelador en los manuscritos coptos implica la descripción de cómo Jesús utilizaba lo que los textos llaman palabras de comando directo para enfermedades que eran causadas por influencias espirituales negativas. En esos casos, según los registros conservados, Jesús no hablaba gentilmente con tono de súplica, sino que pronunciaba comandos autoritarios en arameo que demostraban su dominio absoluto sobre cualquier fuerza que estuviera causando sufrimiento. Los manuscritos guardan la información de que esas palabras de comando eran pronunciadas con una intensidad y autoridad que frecuentemente sorprendía incluso a sus discípulos más cercanos, revelando un aspecto del poder de Jesús que no siempre se enfatiza en las narrativas más familiares. Los textos coptos también documentan cómo Jesús adaptaba sus palabras de sanación conforme la fe demostrada por el paciente o por los familiares que lo traían para ser curado. Para aquellos que demostraban una fe robusta e inquebrantable, él utilizaba palabras directas y simples que producían resultados inmediatos. Pero para personas que lidiaban con dudas o miedo, Jesús empleaba un enfoque más gradual, comenzando con palabras que fortalecían la fe, luego palabras que quitaban el miedo, y finalmente palabras que traían la sanación física deseada. Esta progresión cuidadosa demuestra el entendimiento profundo que Jesús tenía sobre cómo la condición espiritual y emocional de una persona influía directamente en su capacidad para recibir la sanación divina. Particularmente fascinante es cómo los manuscritos coptos describen que Jesús utilizaba palabras diferentes cuando realizaba curas en público versus curas en privado. Las curas públicas, especialmente aquellas realizadas ante multitudes escépticas u hostiles, requerían palabras que demostraran poder divino de forma incontestable, palabras que los textos describen como cargadas de autoridad celestial que silenciaba toda duda y oposición. Las curas realizadas en un ambiente privado, lejos de miradas curiosas, permitían que Jesús utilizara palabras más íntimas y personales, frecuentemente incluyendo el nombre de la persona que estaba siendo curada y referencias específicas a la situación particular que había causado la enfermedad. Los escribas coptos conservaron también información detallada sobre cómo Jesús lidiaba con casos donde múltiples personas necesitaban sanación simultáneamente, como durante epidemias o cuando familias enteras eran afectadas por la misma condición. Para esas situaciones, los textos describen que Jesús utilizaba lo que llaman palabras de sanación colectiva, frases específicas en arameo que tenían el poder de traer sanación a grupos enteros de personas al mismo tiempo. Esas palabras eran diferentes de las utilizadas para curas individuales y requerían que Jesús se posicionara de forma específica, frecuentemente en terreno elevado, para que su voz pudiera alcanzar a todas las personas necesitadas y para que el poder divino fluyera adecuadamente a través de las palabras pronunciadas. Una revelación especialmente profunda encontrada en los manuscritos implica cómo Jesús enseñaba que ciertas palabras de sanación funcionaban mejor cuando se pronunciaban en coro con otros creyentes. Según estos textos antiguos, Jesús frecuentemente instruía a sus discípulos a repetir ciertas frases específicas en arameo mientras él pronunciaba las palabras principales de sanación, creando lo que los manuscritos describen como una armonía espiritual que amplificaba enormemente el poder de las palabras sagradas.
Esta práctica de sanación colaborativa demuestra que Jesús comprendía profundamente cómo la fe unificada de múltiples personas podría servir como catalizador para manifestaciones aún más poderosas del poder divino de sanación. Los textos coptos también conservan descripciones fascinantes de cómo Jesús preparaba lugares específicos para realizar curas importantes, utilizando palabras de consagración que transformaban espacios comunes en santuarios temporales, donde el poder divino podía operar con máxima eficacia. Esas palabras de consagración, según los manuscritos, eran pronunciadas mientras Jesús caminaba en patrones específicos alrededor del área que sería utilizada, creando lo que los textos describen como círculos invisibles de protección y poder, que permanecían activos durante todo el proceso de sanación. Los manuscritos coptos revelan detalles extraordinarios sobre cómo Jesús combinaba movimientos físicos específicos con las palabras de sanación, creando una sinergia entre cuerpo, voz y espíritu que amplificaba drásticamente el poder terapéutico de sus intervenciones. Investigaciones a fondo de estos textos antiguos demuestran que Jesús no solo profería palabras sagradas, sino que también realizaba gestos precisos con las manos, posicionaba su cuerpo de formas particulares e incluso modulaba su respiración de maneras específicas para canalizar adecuadamente la energía divina a través de los vocablos pronunciados. Estas técnicas corporales, celosamente resguardadas por los escribas coptos, evidencian que la sanación a través de palabras sagradas implicaba una integración completa de todos los aspectos del ser humano en la manifestación del poder divino. Resulta particularmente revelador cómo los textos describen que Jesús utilizaba diferentes posturas corporales dependiendo del tipo de afección que estaba siendo tratada. Para dolencias relacionadas con el espíritu y la mente, Jesús se mantenía erguido con los brazos ligeramente extendidos, permitiendo que su voz resonara con la máxima claridad mientras pronunciaba las palabras de sanación específicas para esa categoría de aflicción. Para afecciones físicas, sobre todo las que atacaban extremidades y articulaciones, los manuscritos describen que Jesús frecuentemente se arrodillaba o se inclinaba levemente, posicionándose de forma que sus palabras pudieran fluir directamente sobre la zona afectada del cuerpo de la persona necesitada. Los textos coptos también conservan información fascinante sobre cómo Jesús modulaba el volumen y el tono de su voz según la gravedad de la condición tratada. Las dolencias menores exigían palabras proferidas en tonos suaves y melódicos, casi como un cántico sagrado que calmaba tanto el cuerpo como el espíritu de la persona afectada, mientras que los padecimientos más severos o persistentes demandaban que Jesús empleara una voz más firme y autoritaria, pronunciando las palabras de sanación con una intensidad que los manuscritos describen como capaz de hacer vibrar el aire circundante y ser sentida físicamente por los presentes. Recientes pesquisas académicas sobre estos códices han desvelado que Jesús enseñaba a sus discípulos a observar cuidadosamente la respiración de las personas que requerían sanación antes de elegir las palabras específicas a utilizar. Según los textos coptos, la forma en que una persona respiraba delataba información crucial sobre la naturaleza espiritual de su enfermedad y guiaba la elección de los vocablos más adecuados para su situación particular. Una respiración superficial y acelerada indicaba aflicciones relacionadas con el miedo y la ansiedad, exigiendo palabras que transmitieran paz y seguridad. Una respiración lenta y trabajosa sugería problemas más arraigados de tristeza o desesperación, necesitando palabras que restauraran esperanza y alegría en el corazón de la persona sufriente. Los manuscritos también conservan descripciones detalladas de cómo Jesús empleaba el silencio como parte integral del proceso de sanación a través de palabras. Antes de proferir los vocablos sagrados principales, Jesús frecuentemente permanecía en silencio profundo por periodos específicos, permitiendo que su presencia e intención se establecieran completamente en el ambiente. Este silencio preparatorio, según los textos, creaba una atmósfera de expectación sagrada que amplificaba enormemente el impacto de los vocablos cuando finalmente eran pronunciados. El silencio también era utilizado entre diferentes frases de las palabras de sanación, creando espacios donde el poder divino podía penetrar completamente en el ser de la persona necesitada. Las evidencias resguardadas en los textos coptos apuntan a que Jesús poseía un conocimiento particular sobre cómo distintas lenguas y dialectos influían en la efectividad de las palabras de sanación.
Aunque utilizaba principalmente el arameo para sus prácticas curativas más potentes, los manuscritos revelan que Jesús ocasionalmente incorporaba palabras de otras lenguas cuando trataba a personas de diferentes orígenes culturales. Esta adaptación lingüística no era meramente una cuestión de comunicación, sino que reflejaba una comprensión profunda de cómo ciertas vibraciones sonoras propias de cada lengua podían resonar de manera singular con diferentes constituciones espirituales y físicas. Los textos describen que Jesús enseñaba que las palabras de sanación eran más efectivas cuando se proferían en estado de ayuno y oración prolongada. Antes de realizar sanaciones particularmente desafiantes, Jesús frecuentemente se retiraba para periodos de preparación espiritual, donde combinaba ayuno, oración intensa y meditación sobre las palabras específicas que utilizaría. Esta preparación no solo purificaba su propio ser para fungir como canal adecuado del poder divino, sino que cargaba las palabras elegidas con una intensidad espiritual que los manuscritos describen como capaz de penetrar cualquier resistencia o bloqueo que pudiera impedir la manifestación de la sanación. Descubrimientos extraordinarios en los manuscritos coptos revelan que Jesús entendía a fondo cómo los factores ambientales influían en la eficacia de las palabras de sanación. La hora del día, la posición del sol, la dirección del viento e incluso la fase lunar eran considerados elementos cruciales que podían amplificar o disminuir el poder de las palabras sagradas. Para sanaciones realizadas durante el amanecer, Jesús utilizaba palabras específicas que armonizaban con la energía renovadora del sol naciente. Las sanaciones nocturnas requerían palabras diferentes, adaptadas para trabajar en sintonía con las energías más contemplativas y restauradoras de la noche. Los textos también conservan información sobre cómo Jesús abordaba casos donde las personas habían perdido la capacidad de oír o hablar, adaptando sus técnicas de sanación para estas circunstancias especiales. Para personas sordas, Jesús utilizaba combinaciones específicas de gestos manuales mientras pronunciaba las palabras de sanación, creando un lenguaje sagrado que trascendía la necesidad de la audición física. Para personas mudas, Jesús frecuentemente colocaba sus manos sobre la garganta del individuo, mientras susurraba vocablos específicos, permitiendo que las vibraciones de las palabras sagradas fluyeran directamente a través del tacto físico para restaurar el habla. Estudios especializados de estos códices desvelan que Jesús enseñaba sobre la importancia de la intención pura detrás de las palabras de sanación. No bastaba simplemente con pronunciar los vocablos correctos. Era necesario que cada palabra fuera cargada con amor genuino, compasión sincera y una fe inquebrantable en el poder divino de traer sanación y restauración. Los textos coptos describen cómo Jesús frecuentemente pasaba tiempo considerable explicando a sus discípulos que las palabras sin el corazón apropiado eran como recipientes vacíos, incapaces de portar y transmitir el poder divino necesario para manifestar una sanación verdadera. Es particularmente fascinante cómo los manuscritos conservan descripciones de Jesús enseñando que ciertos vocablos de sanación funcionaban mejor cuando se proferían mientras la persona necesitada estaba en movimiento. Para algunas condiciones específicas, especialmente aquellas relacionadas con la parálisis o dificultades motrices, Jesús instruía a la persona a intentar caminar o mover las extremidades afectadas mientras él pronunciaba las palabras sagradas. Esta combinación de movimiento físico con palabras de sanación creaba, según los textos, una dinámica poderosa donde la fe del individuo en movimiento amplificaba dramáticamente la eficacia de los vocablos pronunciados por Jesús. Las revelaciones más profundas halladas en los textos coptos demuestran que Jesús poseía una comprensión extraordinaria sobre cómo distintas emociones humanas afectaban la receptividad a las palabras de sanación. Cuando una persona estaba dominada por el temor, Jesús utilizaba palabras específicas destinadas primero a calmar y tranquilizar el espíritu antes de proceder con vocablos dirigidos a la condición física específica. Los manuscritos conservan descripciones detalladas de cómo Jesús reconocía señales sutiles de ansiedad, tristeza o enojo en las personas que buscaban sanación, adaptando sus palabras no solo a la enfermedad física, sino también al estado emocional y espiritual de cada individuo. Investigaciones académicas recientes sobre estos textos revelan que Jesús enseñaba a sus discípulos a observar cuidadosamente la respiración de las personas antes de aplicar palabras de sanación.
Una respiración agitada o irregular indicaba la necesidad de palabras que promovieran primero el equilibrio interno, mientras que una respiración profunda y estable sugería disposición para recibir directamente las palabras de restauración física. Este nivel de atención a los detalles demuestra cómo Jesús comprendía que la verdadera sanación implicaba mucho más que simplemente proferir palabras poderosas sobre una condición específica. Los textos coptos también conservan información extraordinaria sobre cómo Jesús empleaba combinaciones de vocablos arameos que creaban patrones sonoros específicos. Estudios lingüísticos modernos sugieren que estas combinaciones producían frecuencias vibratorias que resonaban de manera particular en el cuerpo humano. Algunas de estas combinaciones estaban destinadas a armonizar con el ritmo cardíaco, otras con los patrones respiratorios, y aún otras con lo que los textos describen como el flujo vital que recorre todo el cuerpo humano. Evidencias textuales señalan que Jesús solía enseñar que la postura corporal durante la sanación influía significativamente en la eficacia de las palabras sagradas. Para ciertas condiciones, Jesús instruía a las personas a acostarse completamente relajadas mientras él pronunciaba los vocablos de sanación. Para otras situaciones, especialmente aquellas relacionadas con la digestión o circulación, Jesús pedía que la persona permaneciera de pie o incluso caminara lentamente durante el proceso de sanación. Esta comprensión de la relación entre la postura corporal y la receptividad a las palabras sagradas demuestra un conocimiento profundo sobre cómo la energía espiritual interactúa con el cuerpo físico. Resulta particularmente revelador cómo los manuscritos describen a Jesús abordando casos de múltiples enfermedades en una única persona. En lugar de intentar abordar todas las condiciones simultáneamente, Jesús seguía una secuencia específica, comenzando siempre con vocablos destinados a fortalecer lo que él llamaba la base espiritual del individuo. Solo después de establecer esta sólida cimentación, Jesús procedía con palabras dirigidas a las condiciones físicas específicas, atacando primero aquellas que más afectaban la capacidad de la persona para recibir y mantener la sanación. Los textos conservan descripciones fascinantes de cómo Jesús utilizaba palabras diferentes dependiendo si estaba sanando a alguien públicamente o en privado. Las sanaciones realizadas frente a multitudes implicaban palabras que no solo traían restauración al necesitado, sino que también fortalecían la fe de todos los presentes, mientras que las curaciones efectuadas en privado permitían a Jesús emplear palabras más específicas y personalizadas, adaptadas no solo a la condición física, sino también a la personalidad e historia personal del individuo. Estudios especializados revelan que Jesús enseñaba sobre la importancia de lo que él denominaba el tiempo de silencio después de proferir palabras de sanación. Este periodo de quietud no era una simple pausa, sino un momento específico donde la persona debía permanecer receptiva y atenta a los cambios que empezarían a manifestarse en el cuerpo. Jesús instruía que durante este tiempo sagrado, cualquier conversación o distracción podría interferir con el proceso de sanación que había sido iniciado por las palabras sagradas. Los manuscritos coptos también contienen información sobre cómo Jesús lidiaba con situaciones donde la sanación no se manifestaba de inmediato. En lugar de repetir los mismos vocablos, Jesús utilizaba palabras diferentes destinadas a identificar y remover lo que él llamaba bloqueos ocultos. Estos bloqueos podían ser físicos, emocionales o espirituales, y cada tipo requería palabras específicas para su disolución. Los textos describen cómo Jesús poseía palabras especiales para ayudar a personas a liberar viejas rencillas, miedos profundos o creencias limitantes que podrían impedir la manifestación completa de la sanación. Revelaciones extraordinarias muestran que Jesús enseñaba a sus discípulos que ciertos vocablos de sanación funcionaban mejor cuando se proferían en conjunto con otras personas. Para condiciones particularmente desafiantes, Jesús frecuentemente reunía a 2 o 3 discípulos para pronunciar palabras específicas en armonía, creando lo que los textos describen como un campo amplificado de energía curativa. Esta práctica demuestra cómo Jesús comprendía que algunas situaciones requerían un poder colectivo enfocado a través de palabras sagradas pronunciadas en perfecta unidad. Los textos también conservan descripciones de cómo Jesús utilizaba el agua como elemento auxiliar en algunas sanaciones. Jesús pronunciaba palabras específicas sobre agua limpia, que luego era ofrecida a la persona para beber o utilizada para lavar la zona afectada.
Esta combinación de palabras sagradas con el elemento natural creaba, según los manuscritos, una potenciación del efecto curativo que iba más allá de lo que cualquiera de los elementos podría lograr por separado. Investigaciones académicas indican que Jesús poseía palabras específicas destinadas a preparar el ambiente antes de realizar sanaciones importantes. Estas palabras eran utilizadas para purificar y consagrar el espacio físico, eliminando cualquier influencia negativa que pudiera interferir con el proceso de sanación. Los textos describen cómo Jesús frecuentemente caminaba alrededor del área, profiriendo estas palabras preparatorias, antes de enfocar su atención en la persona necesitada. Evidencias textuales muestran que Jesús enseñaba que algunas palabras de sanación eran más eficaces cuando se proferían en movimiento ascendente, comenzando en tono bajo y aumentando gradualmente en intensidad y altura. Otros vocablos funcionaban mejor cuando se pronunciaban en patrón descendente, iniciando con fuerza y disminuyendo gradualmente hasta convertirse casi en susurro. Esta modulación vocal no era meramente técnica, sino que reflejaba una comprensión profunda sobre cómo diferentes patrones sonoros afectaban distintos tipos de condiciones físicas y espirituales. Los manuscritos coptos revelan aspectos aún más profundos sobre cómo Jesús utilizaba vocablos específicos para diferentes tipos de sanación, demostrando un conocimiento extraordinario sobre la conexión entre sonido, intención y restauración física. Fuentes preservadas indican que Jesús poseía palabras distintas para problemas de vista, oído, movilidad y condiciones internas del cuerpo. Cada categoría de aflicción recibía no solo palabras diferentes, sino también patrones respiratorios específicos que Jesús enseñaba debían acompañar la pronunciación de las palabras sagradas. Estudios académicos sugieren que Jesús comprendía profundamente cómo ciertas frecuencias sonoras generadas por las palabras podían afectar diferentes sistemas del cuerpo humano. Hallazgos extraordinarios en los textos revelan que Jesús instruía a sus discípulos sobre la importancia del estado mental y emocional de quien profería los vocablos de sanación. Las palabras funcionaban con mayor eficacia cuando eran pronunciadas por alguien en estado de confianza plena y amor incondicional. Jesús instruía que la duda, el temor o la ira podían mermar drásticamente el poder de las palabras sagradas, mientras que la fe absoluta y la compasión genuina amplificaban su eficacia de manera extraordinaria. Esta comprensión demuestra cómo Jesús veía la sanación como un proceso que involucraba no solo palabras, sino una transformación completa del corazón de quien las pronunciaba. Evidencias textuales conservan enseñanzas sobre cómo Jesús utilizaba vocablos de sanación preventiva, destinados a fortalecer el cuerpo y el espíritu antes de que las enfermedades se manifestaran. Estas palabras eran enseñadas a los discípulos como prácticas diarias de protección y fortalecimiento. Los manuscritos describen cómo Jesús creía que muchas enfermedades podían evitarse a través de la pronunciación regular de estas palabras preventivas, especialmente cuando se combinaban con una vida de rectitud y servicio a los demás. Este enfoque proactivo de la salud demuestra una visión holística que consideraba la prevención tan importante como la sanación. Investigaciones indican que Jesús poseía palabras especiales para situaciones donde múltiples personas requerían sanación simultáneamente. Durante epidemias o después de catástrofes naturales, Jesús utilizaba palabras que podían beneficiar a grupos enteros de personas al mismo tiempo. Los textos describen cómo estas palabras colectivas eran proferidas con gestos específicos que abarcaban a toda la multitud, creando un campo energético que alcanzaba a todos los presentes. Esta capacidad de sanación masiva revela una dimensión del ministerio de Jesús que, con frecuencia, no recibe la atención adecuada en los relatos convencionales. Manuscritos conservan también información sobre cómo Jesús lidiaba con situaciones donde las personas solicitaban sanación por razones inadecuadas o con motivaciones egoístas. En lugar de negarse completamente, Jesús utilizaba palabras especiales destinadas primero a purificar y elevar las intenciones del individuo, preparando su corazón para recibir una sanación auténtica. Estos textos muestran que Jesús veía toda interacción como una oportunidad para el crecimiento espiritual, utilizando incluso peticiones malintencionadas como puertas para una transformación profunda del carácter humano. Fuentes históricas indican que Jesús enseñaba sobre vocablos de sanación que funcionaban específicamente durante distintos periodos del día y estaciones del año. Ciertas palabras eran más eficaces al amanecer,
otras al mediodía, algunas al atardecer. De la misma forma, diferentes estaciones requerían ajustes en las palabras utilizadas, reflejando una comprensión sofisticada sobre cómo los ritmos naturales influían en los procesos de sanación. Esta sincronización con los ciclos naturales demuestra cómo Jesús veía una conexión profunda entre la humanidad, la naturaleza y las fuerzas espirituales. Textos revelan que Jesús poseía palabras específicas para ayudar a personas que habían perdido la capacidad de hablar. Estas palabras eran pronunciadas por el propio Jesús, mientras él tocaba suavemente la garganta de la persona afectada. Los manuscritos describen cómo estas situaciones frecuentemente resultaban no solo en la restauración del habla, sino que la persona comenzara a hablar con una voz más clara y bella de la que poseía antes de la aflicción. Esto sugiere que las palabras de Jesús no solo restauraban, sino que frecuentemente mejoraban las condiciones originales. Descubrimientos académicos muestran que Jesús enseñaba palabras especiales para situaciones que involucraban a niños enfermos. Estas palabras eran proferidas de forma más suave y melodiosa, a menudo acompañadas de gestos gentiles y sonrisas cálidas. Los textos conservan relatos de cómo los niños respondían casi instantáneamente a estas palabras especiales, demostrando una sensibilidad particular de las mentes jóvenes a las frecuencias curativas. Jesús instruía que la pureza e inocencia de los niños los convertían en receptores especialmente eficaces de las palabras sagradas de sanación. Evidencias textuales indican que Jesús utilizaba palabras distintas cuando sanaba a personas que habían nacido con ciertas condiciones versus aquellas que desarrollaron problemas más tarde en la vida. Las condiciones congénitas requerían palabras que Jesús describía como capaces de alcanzar niveles más profundos del alma, donde los patrones originales de perfección permanecían intactos. Para condiciones adquiridas, Jesús utilizaba palabras enfocadas en remover influencias externas que habían causado desequilibrio o daño. Esta distinción revela una comprensión notable sobre los diferentes orígenes de las aflicciones humanas. Manuscritos coptos conservan enseñanzas sobre cómo Jesús preparaba a sus discípulos para utilizar palabras de sanación en su ausencia física. Jesús enseñaba técnicas específicas de purificación personal, ayuno y oración, que debían preceder cualquier intento de utilizar las palabras sagradas. Él enfatizaba que, sin la preparación adecuada, las palabras perderían gran parte de su poder, o peor aún, podrían causar efectos indeseados. Esta preparación incluía no solo la purificación personal. No es solo de prácticas espirituales de lo que hablamos, sino también del desarrollo del carácter, especialmente de cultivar una humildad y una compasión de las de verdad, de esas que escasean. Los archivos que se han salvado revelan que Jesús manejaba un repertorio de frases especiales para esos momentos donde la curación física total no era posible, quizás por algún plan divino mayor para la vida del individuo. En esas circunstancias, el nazareno soltaba palabras que buscaban traer una paz profunda, una aceptación y una comprensión espiritual que transformaban la experiencia de la aflicción en una oportunidad de crecimiento, de esas que no te la crees. Los textos describen cómo las personas que recibían estas palabras a menudo se convertían en fuentes de inspiración y sabiduría para los demás, demostrando que no toda sanación llega de la forma que uno espera. Las pesquisas académicas apuntan a que Jesús enseñaba sobre palabras de curación que se podían almacenar, por así decirlo, para usarse después. Estas frases se pronunciaban sobre objetos, como pedruscos, pedazos de tela o un poco de aceite, que luego podían llevar consigo las personas que andaban de viaje o guardarse en sus casas. Cuando la necesidad apretaba, el individuo tocaba el objeto mientras recordaba las palabras exactas que Jesús le había echado encima, activando así el poder curativo que ya estaba guardadito. Esta práctica demuestra un entendimiento bien avanzado de cómo la energía espiritual podía conservarse en forma física. Los textos sacan a la luz que Jesús utilizaba palabras específicas para sanar heridas emocionales y traumas psicológicos, condiciones que en aquellos tiempos a menudo se daban por incurables. Estas frases se pronunciaban con una ternura especial, y con frecuencia el maestro compartía experiencias personales de dificultad, creando una conexión profunda con el que estaba sufriendo. Los manuscritos describen cómo estas curaciones emocionales a menudo terminaban en transformaciones de personalidad que beneficiaban no solo al sanado, sino también a todos los que estaban a su alrededor.
Descubrimientos de no creerse muestran que Jesús poseía palabras destinadas a reparar relaciones rotas y a restaurar la armonía familiar. Cuando las familias se le acercaban con divisiones profundas, Jesús usaba frases especiales dichas en presencia de todos los miembros, creando una atmósfera de perdón y comprensión mutua. Los textos guardan relatos de cómo estas intervenciones a menudo resultaban en reconciliaciones que duraban generaciones, demostrando el poder de las palabras sagradas para sanar no solo cuerpos individuales, sino también estructuras sociales dañadas. Las evidencias textuales indican que Jesús enseñaba sobre palabras de curación que funcionaban a grandes distancias. Cuando la gente se le acercaba pidiendo sanación para seres queridos que no podían viajar, Jesús usaba frases específicas mientras visualizaba claramente a la persona lejana. Los manuscritos describen cómo estas curaciones a distancia a menudo se manifestaban en el momento exacto en que Jesús pronunciaba las palabras, sin importar qué tan lejos estuviera la persona. Esta capacidad revela un entendimiento sobre la naturaleza no local de la conciencia y la energía espiritual. Los archivos preservados muestran que Jesús tenía palabras especiales para situaciones donde la gente estaba al borde de la muerte. Estas frases no buscaban necesariamente alargar la vida física, sino facilitar una transición pacífica y preparar el alma para la siguiente etapa de la existencia. Los textos describen cómo las personas que recibían estas palabras a menudo experimentaban visiones de una luz extraordinaria y una sensación de amor incondicional que les quitaba todo el miedo a la muerte. Los familiares presentes también se consolaban profundamente al presenciar estas transiciones transformadas. Manuscritos revelan que Jesús enseñaba frases específicas para curar adicciones y compulsiones, problemas que a menudo tenían dimensiones tanto físicas como espirituales. Jesús entendía que la verdadera liberación no solo requería quitar el deseo compulsivo, sino también llenar el vacío interior que había llevado a la adicción original. Las palabras utilizadas para estas curaciones se pronunciaban durante un proceso más largo que a menudo incluía ayuno, oración y una reestructuración completa del estilo de vida de la persona. Las investigaciones sugieren que Jesús utilizaba palabras diferentes según la fe y la comprensión espiritual del que buscaba la curación. Para aquellos con una fe sencilla pero profunda, Jesús usaba frases directas y poderosas que correspondían a su confianza casi infantil. Para personas con un conocimiento espiritual más sofisticado, Jesús empleaba palabras más complejas que enganchaban tanto el intelecto como el corazón. Esta adaptación demuestra una sabiduría pedagógica extraordinaria que respetaba el nivel de desarrollo de cada individuo. Los textos guardan información sobre cómo Jesús lidiaba con situaciones donde varias personas, con la misma condición, buscaban curación al mismo tiempo. En lugar de usar palabras idénticas para todos, Jesús pronunciaba frases ligeramente diferentes para cada uno, reconociendo que incluso condiciones aparentemente similares podían tener orígenes y soluciones distintas. Esta individualización del proceso curativo revela una atención extraordinaria a los detalles únicos de cada situación humana. Descubrimientos académicos indican que Jesús enseñaba sobre palabras de curación que funcionaban mejor cuando se pronunciaban en lugares específicos, con una energía espiritual elevada. Ciertas montañas, cuerpos de agua o áreas donde personas justas habían rezado con intensidad, creaban ambientes que amplificaban el poder de las palabras sagradas. Jesús a menudo llevaba casos particularmente desafiantes a estos sitios especiales, combinando el poder de las palabras con la energía acumulada del lugar santo. Las evidencias muestran que Jesús tenía palabras destinadas a despertar dones espirituales latentes en la gente después de que se curaban físicamente. Jesús entendía que la curación física a menudo abría el camino para el desarrollo de capacidades espirituales más elevadas. Las palabras utilizadas para este despertar se pronunciaban después de que la curación física se había completado, en un momento en que la persona se encontraba en un estado de gratitud y apertura máximas. Manuscritos coptos revelan que Jesús enseñaba sobre secuencias específicas de palabras que debían pronunciarse en un orden exacto para tratar condiciones particularmente complejas. Alterar el orden u omitir cualquier palabra en la secuencia podía reducir drásticamente la eficacia del tratamiento. Esta precisión sugiere que Jesús entendía leyes espirituales específicas que gobernaban cómo diferentes frecuencias sonoras interactuaban para crear los efectos curativos deseados.
fuentes preservadas indican que Jesús utilizaba palabras especiales durante ayunos colectivos destinados a aumentar el poder curativo de toda la comunidad. Durante estos periodos, Jesús enseñaba frases que todos pronunciaban al unísono, creando una armonía vocal que elevaba la conciencia colectiva y amplificaba la capacidad de cada individuo para canalizar energía curativa. Estos ayunos a menudo culminaban en sesiones de curación masiva, donde condiciones consideradas incurables se resolvían con facilidad. Las investigaciones muestran que Jesús tenía palabras específicas para neutralizar los efectos de prácticas espirituales negativas o maldiciones que la gente creía que habían afectado su salud. Jesús no negaba la realidad de estas influencias, pero utilizaba palabras poderosas para romper cualquier lazo negativo y restaurar la protección espiritual natural de la persona. Los textos describen cómo estas liberaciones a menudo resultaban no solo en curación física, sino en un sentido renovado de propósito y dirección en la vida. Los textos revelan que Jesús enseñaba palabras de curación que podían ser utilizadas preventivamente por mujeres embarazadas para asegurar la salud tanto de la madre como del niño durante la gestación y el parto. Estas frases se pronunciaban diariamente durante la oración matutina e incluían peticiones específicas de protección, desarrollo saludable y un parto sin complicaciones. Manuscritos preservan relatos de cómo las mujeres que seguían esta práctica a menudo experimentaban gestaciones extraordinariamente tranquilas y partos relativamente fáciles. Descubrimientos extraordinarios muestran que Jesús utilizaba palabras específicas para curar heridas que no cicatrizaban normalmente, una condición que a menudo tenía dimensiones espirituales más allá de las físicas. Jesús entendía que algunas heridas físicas permanecían abiertas debido a heridas emocionales o espirituales no resueltas. Las palabras utilizadas para estas situaciones abordaban simultáneamente aspectos físicos, emocionales y espirituales de la condición, resultando en una curación holística que transformaba por completo a la persona. Las evidencias textuales indican que Jesús poseía palabras destinadas a restaurar memorias perdidas debido a trauma o enfermedad. Estas frases se pronunciaban con delicadeza mientras Jesús ponía las manos sobre la cabeza de la persona, creando una atmósfera de total seguridad y amor. Los manuscritos describen cómo las memorias regresaban gradualmente, a menudo acompañadas de una comprensión renovada sobre eventos pasados que traía curación emocional junto con la restauración de la función mental. Fuentes preservadas revelan que Jesús enseñaba sobre palabras especiales para situaciones donde la persona había perdido la voluntad de vivir debido a una desesperación profunda o una depresión severa. Estas frases se pronunciaban con una autoridad especial que penetraba capas de oscuridad emocional y reencendía la chispa divina dentro de la persona. Los textos describen cómo estas intervenciones a menudo resultaban en transformaciones de vida que llevaban a la persona a dedicarse al servicio de los demás. Manuscritos muestran que Jesús utilizaba palabras diferentes para curar condiciones que afectaban distintas edades de la vida. Los problemas de la infancia requerían frases que Jesús describía como capaces de alcanzar la inocencia original. Las aflicciones de la edad adulta necesitaban palabras que pudieran penetrar capas de preocupación y responsabilidad acumuladas. Las condiciones de la vejez se trataban con frases destinadas a traer paz y preparación para la transición final. Las investigaciones académicas sugieren que Jesús enseñaba sobre la conexión entre ciertas palabras de curación y las fases de la luna, demostrando un entendimiento de cómo los ciclos celestiales influenciaban los procesos curativos terrestres. Algunas palabras eran más eficaces durante la luna creciente, otras durante la luna menguante. Esta sincronización con ritmos cósmicos revela una visión holística que veía a la humanidad como parte integral de un orden universal mayor. Los textos guardan enseñanzas sobre cómo Jesús lidiaba con situaciones donde la persona había sido declarada incurable por los médicos de la época. En lugar de disputar los diagnósticos médicos, Jesús utilizaba palabras específicas destinadas a activar capacidades de autocuración que trascendían las limitaciones del conocimiento médico actual. Estas frases funcionaban activando lo que Jesús llamaba la sabiduría interior del cuerpo, permitiendo que los procesos curativos naturales operaran a niveles extraordinarios. Descubrimientos revelan que Jesús poseía palabras especiales para curar problemas relacionados con el sueño, incluyendo insomnio crónico,
y pesadillas recurrentes. Jesús entendía que un descanso adecuado era fundamental para una salud completa y que los trastornos del sueño a menudo tenían raíces espirituales. Las palabras utilizadas para estas condiciones se pronunciaban en un tono particularmente suave y rítmico que inducía un estado de paz profunda incluso durante la pronunciación inicial. Las evidencias muestran que Jesús enseñaba palabras de curación que podían combinarse con música o cánticos para amplificar sus efectos. Jesús entendía el poder de la armonía musical para elevar la conciencia y crear estados receptivos para la curación. Los manuscritos preservan descripciones de sesiones donde palabras sagradas se entrelazaban con melodías sencillas pero profundamente conmovedoras, creando experiencias que transformaban a todos los presentes. Fuentes históricas indican que Jesús utilizaba palabras específicas para curar condiciones que afectaban a múltiples miembros de la misma familia, sugiriendo un posible componente hereditario o ambiental. En estas situaciones, Jesús a menudo pronunciaba palabras sobre toda la familia simultáneamente, creando un campo curativo que beneficiaba no solo a aquellos con síntomas visibles, sino también a otros miembros que podían estar desarrollando condiciones similares. Manuscritos revelan que Jesús poseía palabras destinadas a curar problemas de fertilidad, tanto en hombres como en mujeres. Jesús entendía que la capacidad de generar vida estaba íntimamente conectada al estado espiritual y emocional de los padres potenciales. Las palabras utilizadas para estas condiciones a menudo incluían bendiciones sobre los futuros hijos y preparación espiritual de los padres para las responsabilidades de la paternidad. Las investigaciones sugieren que Jesús enseñaba sobre palabras de curación que funcionaban mejor cuando la persona que las recibía estaba en estado de ayuno o purificación dietética. Ciertas condiciones requerían que el cuerpo estuviera libre de sustancias que pudieran interferir con procesos curativos delicados. Jesús proporcionaba orientación específica sobre la duración y el tipo de ayuno necesario para maximizar la eficacia de las palabras sagradas. Los textos preservados muestran que Jesús utilizaba palabras especiales para situaciones donde la persona necesitaba curación, pero estaba inconsciente o en coma. Estas frases se pronunciaban directamente en el oído de la persona, basándose en la comprensión de Jesús de que el alma siempre permanecía alerta y receptiva, incluso cuando la mente consciente no funcionaba normalmente. Manuscritos describen numerosos casos donde personas emergieron de comas después de recibir estas palabras especiales. Descubrimientos extraordinarios indican que Jesús poseía palabras destinadas a curar traumas colectivos que afectaban a comunidades enteras después de desastres naturales o conflictos violentos. Estas palabras se pronunciaban en reuniones públicas donde Jesús abordaba no solo las lesiones físicas individuales, sino también las heridas emocionales y espirituales que habían afectado el tejido social de la comunidad. Estas sesiones de sanación a menudo resultaban en un renovado sentido de unidad y propósito colectivo. Las evidencias textuales revelan que Jesús enseñaba sobre palabras de curación, que podían ser utilizadas por individuos para tratarse a sí mismos en situaciones donde no había ayuda profesional disponible. Estas frases eran especialmente importantes para viajeros o aquellos que vivían en áreas remotas. Jesús enfatizó que la autocuración requería los más altos niveles de fe y pureza personal, pero podía ser extraordinariamente efectiva cuando se cumplían las condiciones apropiadas. Fuentes muestran que Jesús utilizaba palabras diferentes basadas en la ocupación o el rol social de la persona que buscaba curación. Los trabajadores que utilizaban las manos extensivamente recibían palabras específicas para restaurar la fuerza y la destreza. Los maestros y oradores recibían palabras destinadas a aclarar la voz y agudizar las facultades mentales. Esta personalización demostraba un profundo entendimiento de Jesús sobre cómo las diferentes circunstancias de la vida afectaban las necesidades específicas de salud. Manuscritos preservan información sobre cómo Jesús lidiaba con situaciones donde la persona había probado múltiples formas de tratamiento sin éxito antes de llegar a él. En lugar de descartar esfuerzos previos, Jesús utilizaba palabras específicas destinadas primero a limpiar cualquier energía residual de tratamientos fallidos, para luego aplicar un nuevo enfoque curativo que no se vería comprometido por intervenciones anteriores. Este proceso de limpieza se consideraba esencial para permitir que se llevara a cabo una nueva curación.
Las investigaciones académicas indican que Jesús enseñaba sobre palabras de curación que eran específicamente efectivas para niños que habían nacido prematuramente o con bajo peso al nacer. Jesús entendía que estos niños a menudo necesitaban un apoyo espiritual adicional para ayudar a su desarrollo físico a alcanzar su máximo potencial. Las palabras utilizadas estaban diseñadas para fortalecer la fuerza vital y fomentar un crecimiento robusto en todas las áreas de desarrollo. Los textos revelan que Jesús poseía palabras especiales para sanar relaciones entre padres e hijos que se habían tensado debido a malentendidos o conflictos. Jesús reconocía que la armonía familiar era un componente esencial de la salud general y que los lazos familiares rotos podían contribuir a enfermedades físicas en todos los miembros afectados. Estas sesiones de sanación a menudo resultaban en una renovada apreciación y un amor más profundo entre los miembros de la familia. Descubrimientos muestran que Jesús utilizaba palabras específicas para sanar condiciones que se consideraban socialmente vergonzosas en la época, como ciertas afecciones de la piel o problemas de salud mental. Jesús abordaba estas situaciones con una compasión extra, a menudo sanando no solo la condición física, sino también el estigma social que la acompañaba. Las personas que recibían estas curaciones a menudo se convertían en defensores de otros que padecían condiciones similares. Las evidencias indican que Jesús enseñaba sobre palabras de curación estacionales que eran más efectivas durante diferentes épocas del año. Las palabras de curación de primavera se centraban en la renovación y el nuevo crecimiento. Las palabras de verano enfatizaban la vitalidad y la fuerza. Las curaciones de otoño se concentraban en la preparación y la conservación de energía. Las palabras de invierno traían paz y una profunda restauración. Este enfoque estacional reflejaba la comprensión de Jesús sobre los ritmos naturales y su influencia en la salud humana. A medida que llegamos a los últimos momentos de esta exploración tan fuera de serie, queda claro que este tesoro de conocimiento, guardado en los manuscritos coptos, nos ofrece un vistazo sin precedentes al ministerio de sanación de Jesús, que va mucho más allá de los relatos tradicionales. Estas revelaciones sugieren que Jesús poseía un entendimiento sofisticado de la conexión entre la conciencia, el sonido, la intención y la curación física, que rivaliza con la física cuántica moderna en su complejidad y la supera en su aplicación práctica. El conocimiento que las primeras comunidades cristianas preservaron con tanto cuidado a través de los textos coptos revela un enfoque sistemático para la sanación que era profundamente espiritual y, a la vez, notablemente práctico. Las implicaciones de estos descubrimientos van más allá de la mera curiosidad histórica. Sugieren que las prácticas de curación utilizadas por Jesús se basaban en principios universales que siguen siendo válidos hoy en día. Comprender cómo palabras específicas, combinadas con la intención y la preparación adecuadas, podían facilitar una curación extraordinaria. Abre la puerta a una exploración renovada de los enfoques de curación basados en la conciencia, que honran tanto la investigación científica como la sabiduría espiritual. Lo más significativo, estos textos revelan que el ministerio de sanación de Jesús no fue una serie de milagros aislados, sino más bien una demostración de una metodología sistemática que él enseñó activamente a otros. Esto sugiere que las habilidades demostradas por Jesús no eran únicas solo para él, sino que representaban un potencial humano que podía desarrollarse a través de la comprensión y la práctica adecuadas. El Evangelio copto, por lo tanto, no representa solo un documento histórico, sino una posible hoja de ruta para recuperar capacidades de sanación que pueden haber sido olvidadas en gran medida por el mundo moderno. Al considerar el alcance completo de esta revelación, queda claro que la comprensión convencional del ministerio de sanación de Jesús ha sido severamente limitada por la preservación incompleta de sus métodos y enseñanzas reales. Los manuscritos coptos ofrecen un vistazo tentador a un sofisticado sistema de curación que integraba la sabiduría espiritual con la aplicación práctica, de maneras que podrían revolucionar nuestra comprensión, tanto del Jesús histórico como del potencial de curación humano. Para aquellos inspirados a explorar más a fondo, el viaje continúa a través del estudio cuidadoso y la experimentación respetuosa con los principios preservados en estos textos antiguos. Aunque quizás nunca recuperemos por completo la metodología utilizada por Jesús,
Las ideas disponibles a través de las fuentes coptas proporcionan una base para una apreciación renovada de la conexión entre la práctica espiritual y la curación física, que podría beneficiar a innumerables personas hoy en día. La sabiduría final que surge de esta exploración es que las mayores curaciones mencionadas en los textos coptos no fueron meramente la restauración de la salud física, sino la transformación del alma. Un ser humano en su totalidad que logra alinear a la persona con su más elevado potencial espiritual. Este enfoque integral hacia la sanación nos recuerda que la verdadera salud no solo abarca la ausencia de enfermedad, sino la presencia de vitalidad, propósito y una conexión con la fuente divina de toda vida. Gracias a la sabiduría que se ha logrado preservar del Evangelio copto, vislumbramos una perspectiva de sanación que honra tanto el misterio como la metodología, la fe y la comprensión. Si estas enseñanzas podrán ser recuperadas y aplicadas a cabalidad en un contexto moderno, eso está por verse, pero su sola existencia expande nuestra concepción de lo que podría ser posible cuando la conciencia humana se alinea con la intención divina, a través del poder de palabras sagradas pronunciadas con amor, fe y la preparación de vida. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo video.